Al menos ya sé que hay un espíritu dando vuelta ahí. Bueno, empecemos entonces. Ya vimos el resumen de los métodos electroanalíticos. En la clase anterior los vimos diferenciados. Recordando, hemos tomado el tema de potenciometría y valoraciones potenciométricas. Ahora nos venimos acá donde el método se basa en fenómenos que ocurren en el seno de la solución, que sería la conductimetría, mediciones directas y valoraciones conductimétricas. Entonces, al hablar de conductimetría, en realidad lo que estamos haciendo es medir la propiedad que tienen los iones de una solución, de un electrolito, para conducir corriente. Pero como todos los iones presentes en esa solución participan del proceso de conducción, las medidas directas de conductimetría o las medidas directas de conductancias no son muy aplicadas porque no podríamos definir qué fracción transporta cada uno de esos iones y poder cuantificar, decirle, a ver, estoy analizando sodio, a ver, la fracción que transporta sodio es esto y lo que están transportando todos los otros iones es esto otro, entonces no puedo. Las mediciones directas no son muy aplicadas para determinar los analitos en sí. Justamente, ¿por qué? Por esa naturaleza no selectiva que tiene esta medición. Pero sin embargo hay aplicaciones importantes para analizar ya, fíjense, mezclas binarias de un electrolito y agua, es decir, que tenemos un electrolito en solución, y algunas veces para también ver los sólidos disueltos o la cantidad de iones presentes. Puedo comparar las aguas, un agua destilada, un agua potable, agua que sale como producto de un desecho de alguna planta. Todo eso podemos comparar, pero en función de los sólidos disueltos o de la cantidad de iones que tienen. No así qué ion y qué concentración tengo de ese ion. Sin embargo, para contrarrestar esta falta, digamos, existen las titulaciones conductimétricas, donde, como toda titulación, la única información que nos va a dar es el punto final de esa titulación. Y son muy aplicadas en estas condiciones en las que también vimos que eran aplicadas las potenciometrías, porque si tengo soluciones muy diluidas, por cualquier método que vimos en el cuatrimestre anterior, no podríamos analizar. Si tenemos soluciones donde la reacción no es completa, tampoco, porque no podríamos basarnos en la estequiometría de una reacción, como lo hacíamos con los métodos del primer cuatrimestre. Entonces, pueden emplearse cuando tenemos equilibrios relativamente desfavorables. Con la única salvedad, como dice acá, se pueden aplicar a todo tipo de volumetrías y manteniéndonos con respecto a las volumetrías óxido-reducción, y ya vamos a entender por qué durante el transcurso de la clase, porque el ion hidronio o protón puede enmascarar cambios en la conductividad porque tiene una alta conductividad, pero nos puede servir para analizar a través de titulaciones conductimétricas. Bueno, que en función de lo que dijimos recién, decimos que vamos a medir la capacidad que tienen para conducir corrientes, tienes los iones en movimiento a través de una disolución iónica, y esa capacidad conductora la tenemos que medir. ¿Y cómo la medimos? Introduciendo los electrodos y midiendo la resistencia que ofrecen al paso de la corriente, o la inversa, que es la protagonista de la teoría de hoy, la conductancia. La resistencia que conocíamos en física, y la inversa de esa resistencia va a ser la conductancia. Resistencia inversa conductancia. A no confundirnos. ¿Y cómo vamos a medir? Fíjense, sigue siendo una celda de electroanálisis, como les decía ayer, no ayer, el lunes pasado en potenciometría, veíamos que habían electrodos, acá también, una termosonda, acá también,
la solución que está contenida en este vaso de precipitado. Todo esto es la celda de electroanálisis. Van a operar en diferentes condiciones a la potenciometría, los electrodos también van a ser diferentes, pero sigue siendo un método electroanalítico. Entonces, lo que decíamos recién, este es un conductímetro. Esa medida de la conductancia o la resistencia va a estar en función de tipos de especies en la solución, de la concentración de esas especies, de la temperatura, del área de la superficie del electrodo, de la forma de los electrodos y de la posición entre los electrodos en la solución. O sea, está a propósito puesto acá en colores, a ver si podemos tener una imagen visual cuando estoy recordando este tema en algún momento. Hacer hincapié en que esas medidas de conductancia dependen no solamente de las propiedades de la solución, sino también de la geometría de esos electrodos. Por lo tanto, ya me está diciendo que esas medidas de conductancia se hacen bajo condiciones específicas. Condiciones específicas. Por lo tanto, ahora vamos a tratar de ver qué pasa con las unidades. ¿Cuáles son las unidades usadas? Haciendo hincapié en todo lo que acabamos de decir. Esas condiciones específicas en las que yo voy a medir la conductancia, por ejemplo, dos electrodos que tienen un área de 1 centímetro cuadrado, que están separados por una distancia de 1 centímetro y que contienen un volumen de 1 centímetro cúbico de disolución. Esas son las condiciones en las que yo voy a medir esa conductancia. Acá dibujé una celda conductimétrica. Celda conductimétrica sería la celdita que está acá, que tiene los electrodos. Fíjense, están dos electrodos separados una distancia de 1 centímetro, tienen un área de 1 centímetro cuadrado y el volumen entre ellos es 1 centímetro cúbico. Este tipo de celda, que es como una campanita de vidrio y que tiene en su interior los electrodos de esta forma, se conoce como una celda de inmersión. O sea que lo que tenemos acá es una celda de inmersión. Bueno, ya sabemos de qué se trata, qué voy a medir, en qué condiciones se hace, y vamos a basar nuestro desarrollo de dimensiones, de conceptos, diciendo que los electrolitos son conductores de segunda especie, porque ¿quiénes son los conductores de primera especie? Los metales. Bueno, los electrolitos son conductores de segunda especie, por lo tanto se va a cumplir la ley de Ohm. Y antes que veamos lo que ustedes tienen en la teoría y que seguramente han visto, acá vamos a desarrollar el tema de las unidades. Decíamos en física que la resistencia era directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su área, y donde la constante de proporcionalidad era ρ, que nosotros conocíamos como resistividad o resistencia específica. Entonces, si recordamos que la resistencia tiene como unidad de medida el ohm, para que me dé ohm acá, la longitud es en centímetros, el área en centímetro al cuadrado, las unidades que debe tener esa resistencia específica o resistividad es ohm por centímetro, de manera tal que se simplifica y me queda ohm, ¿verdad? Entonces, la resistencia específica tiene las unidades de ohm por centímetro. ¿Y qué tiene de importante la resistencia específica? Si recordamos, en física era importante porque era una característica o era algo una propiedad que caracterizaba al conductor. Entonces, cuando yo estaba analizando un conductor, no me basaba en la medida de la resistencia, sino debía definir la conductividad específica, que era una característica de ese conductor. Dijimos recién que la inversa de la resistencia es la conductancia y que la vamos a llamar G, y evidentemente, ¿cuál va a ser su unidad de medida? La inversa del ohm, que generalmente podemos escribir ohm a la -1 o al revés, mho.
más común es llamarlo mho. Entonces, dijimos que la conductancia es la inversa de la resistencia. La inversa de la resistencia, reemplazamos, ponemos 1 sobre ρ, por S sobre L me queda, y 1 sobre ρ es lo que nosotros vamos a definir como conductancia específica o conductividad. Fíjense, resistencia, conductancia, resistividad o resistencia específica, conductancia específica o conductividad. Están bien definidos parámetros. Por lo tanto, haciendo el mismo tipo de análisis, ¿cuáles serían las unidades de la conductancia específica o conductividad? Y bueno, hacemos el análisis y vemos que es la inversa justamente de la resistividad. Ohm a la menos 1, o mho, se los puse para que se vayan familiarizando de las diferentes formas que las encuentren, y centímetro a la menos 1. Acá también el instrumento mide G, o conductancia, pero a mí me interesa conocer la conductividad o conductancia específica, porque pasa lo mismo, es una característica de ese electrolito. Por lo tanto, yo necesito conocer de acá la conductancia específica o conductividad, que queda expresada de esta forma. G por L sobre S, conductancia, y L sobre S nosotros llamamos constante de celda. Son características de la constante, acabamos de ver la distancia de separación en los electrodos y el área de esos electrodos. Esa constante de celda, ¿qué unidades va a tener? Centímetro sobre centímetro al cuadrado, centímetro a la menos 1. Por lo tanto, las unidades nos quedan mho por centímetro a la menos 1, mho, ohm a la menos 1, o también conocido como Siemens. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las unidades. Bueno, eso es lo que tenemos acá. La resistencia, la conductancia, la resistencia específica, la conductancia específica, la constante de celda y las medidas de conductancia o conductividad. Bueno, dicho esto, relacionando bien cada una de las variables, no es lo mismo decir conductancia específica o conductividad y conductancia, no es lo mismo decir resistencia y resistividad, lo acabamos de ver. Bueno, ¿cómo se hacen esas medidas de conductancia? Fíjense, yo tengo acá dos electrodos, nos imaginemos de la forma en la que están conectados a la línea. El polo positivo sería el ánodo, polo negativo el cátodo. Acá tenemos el electrolito, donde los azules son cationes, los rojos son aniones, por lo tanto, los aniones se dirigen al polo positivo, los cationes se dirigirían al polo positivo, negativo, perdón. Bueno, pero acá hay, todo eso ya sabíamos, ya tenemos concepto, pero acá hay algo importante, dice una corriente alterna. ¿Por qué? Si esta fuera una corriente continua, tengo el ánodo, tengo el cátodo, en algún momento va a ocurrir una oxidación en el ánodo, una reducción en el cátodo, o sea que habría electrólisis de ese electrolito. ¿Sí? Sin embargo, yo no estoy midiendo, o sea, yo no estoy provocando procesos que mediante medidas posteriores voy a determinar a ver cuánto tenía de ese catión que se ha depositado en el cátodo, o del anión que se ha desprendido, o se puede haber depositado en el ánodo, no. Simplemente la propiedad que estoy midiendo es la conducción de corriente. Por lo tanto, no quiero que haya electrólisis, no quiero que haya una oxidación ni una reducción. ¿Y cómo lo voy a lograr? Gracias a esa corriente alterna. Porque esa corriente alterna, cada medio ciclo cambian la polaridad, o sea, en este medio ciclo este es positivo y este es negativo, en el otro medio ciclo este es negativo, este es positivo. O sea, hablando en términos para entender, digamos, conceptualmente, en ningún momento tienen un transporte efectivo de los cationes al cátodo y los aniones al ánodo. Simplemente es como un movimiento de la nube electrónica.
ese transporte de corriente. Por lo tanto, no hay electrólisis. Solamente actúa como conductor eléctrico, actúan los iones en solución. Entonces, lo importante es saber cómo vamos a hacer esas medidas conductimétricas con corriente alterna. Y ya sabemos por qué. No hay transporte efectivo, no hay electrólisis, no hay oxidación ni reducción, no es lo que estoy midiendo. Solamente estamos midiendo el transporte o la conducción eléctrica. Bueno, ahora vamos a definir la conductancia iónica equivalente como K mayúscula, que nos dice por definición que es la conductancia que tiene un equivalente electroquímico de soluto entre dos electrodos separados 1 centímetro. Esa es la condición, un equivalente, 1 centímetro. Por lo tanto, vamos a tener el nuevo concepto de equivalente, no como lo definíamos en el primer cuatrimestre, sino vamos a decir que un equivalente electroquímico es la cantidad de cargas positivas o negativas que transporta un mol de sustancia monovalente. Cantidad de cargas, 1 mol monovalente. Medio mol de un divalente, 1/3 de mol de un trivalente y así sucesivamente. De esa forma vamos a definir el equivalente electroquímico. Por lo tanto, y recordando lo que acabamos de definir, que la conductancia la medíamos bajo condiciones específicas, en este caso hablar de un volumen de solución y del área de los electrodos constante, no lo podemos hacer. No podemos hacer, o sea que esto no se mantiene constante, deberán variar para satisfacer estas condiciones de la definición. Habrá momentos, o para algunos electrolitos, que necesitemos tener electrodos relativamente grandes. Por lo tanto, es imposible determinar la conductancia equivalente en forma directa. Supónganse que necesiten un electrodo, qué sé yo, de un área cuadrada de 1 metro cuadrado. Perdón, de un área de 1 metro cuadrado. En algunos casos será de 1 centímetro, en otros casos hasta de 10 metros. Bueno, sería una locura tratar de definir estas condiciones de manera tal que haya un equivalente entre dos electrodos separados 1 centímetro. Entonces, la conductancia equivalente no se la puede obtener por mediciones directas, prácticas. La puedo determinar a partir de datos de conductancia o, ¿qué sería esto? La conductividad o conductancia específica. Y N, la normalidad, la concentración expresada en equivalente por litro. Entonces, a través de esta expresión que me relaciona la concentración con la conductividad, puedo determinar la conductancia equivalente o conductancia iónica equivalente. Tal como está puesta esta expresión, las unidades cambian ahora de esa conductancia equivalente, va a ser ohm a la -1, mho o siemen, por centímetro al cuadrado por equivalente a la -1. La normalidad son equivalentes por litro, ¿verdad? A ver, veamos de dónde puede salir esta expresión. Entonces, estoy hablando de la conductancia iónica equivalente. Decimos que esa conductancia aumenta a medida que aumenta la dilución. ¿Es cierto? ¿Cuándo va a aumentar K? Cuando N sea menor. Si aumenta la dilución, aumenta K. Dice, la conductancia equivalente aumenta a medida que aumenta la dilución. La variación de la conductancia equivalente se debe en gran parte a las fuerzas de atracción o repulsión de esos iones cuando se están moviendo en la solución. Por lo tanto, tenemos que ver dos aspectos. Si la solución es diluida, o uno dice a dilución infinita y le pone el supraíndice, ese cerito, estoy diciendo que a dilución infinita, esa conductancia iónica equivalente, puedo considerar que las atracciones entre los iones son nulas y entonces
cada ion va a contribuir al proceso de conducción de corriente independientemente de la presencia de los otros iones. Por lo tanto, la conductancia viene a ser directamente la suma de las conductancias equivalentes de cada ion individual. Y eso lo dice la ley de Colbrach, de la migración independiente de iones, donde me dice que esa conductancia equivalente a dilución infinita es la suma de las conductancias iónicas de los cationes más la de los aniones. Eso ocurre a dilución infinita, donde cada ion actúa independientemente en el proceso de conducción de la presencia de los otros iones. Si la solución del electrolito no es diluida, no es infinitamente diluida, los iones se van a retrasar en su movimiento. ¿Debido a qué? A lo que nosotros ya conocemos, a ese efecto electroforético. ¿Qué es ese efecto? El ion se está moviendo, pero se ve frenado por la atmósfera de los iones de carga opuesta, y además deben arrastrar las moléculas del solvente. Todo eso arrastran y retardan el movimiento del ion. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una cosa y esta es otra. Bueno, entonces la conductancia iónica equivalente, vamos redondeando, todos los iones presentes con el proceso de conducción. La fracción de corriente que transporta cada especie va a depender de su concentración relativa y su movilidad en el medio. Esa contribución va a estar dada por la conductividad de cada ion equivalente y que desde ya va a estar dependiendo o dado por cada carga iónica. Entonces puedo tener una expresión de este tipo, donde tengo que la conductancia equivalente, que la conductividad tiene esta expresión, 10 a la menos 3, sumatoria de las conductividades iónicas por las concentraciones iónicas, y si nos fijamos, estas serían las unidades. ¿De dónde sale todo esto? Recién definimos que la conductancia iónica era 1000 por la conductividad dividida la concentración expresada en normalidad. Si despejamos de acá la conductividad específica o la conductancia, me quedaría esta expresión, que si subo los 1000 arriba sería 10 a la menos 3, y ya sabemos que podemos definir esa conductancia equivalente en función de la sumatoria de la contribución de cada ion. Tendríamos esta expresión. Veamos las unidades, porque cambian sus unidades. La conductividad iónica está dada en Siemens por centímetro al cuadrado por equivalente. Acá tenemos las tablas de las conductividades iónicas, están dadas en Siemens por centímetro al cuadrado sobre equivalente. La concentración en equivalentes por litro. Y bueno, pero lo único que me faltaría acá es relacionar, porque se tienen que simplificar unidades, los litros y los centímetros al cuadrado. Entonces tendré que poner los litros en función de centímetros cúbicos. Un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces acá tenemos los litros, los centímetros cúbicos, se irían los litros, los centímetros al cuadrado con los centímetros cúbicos me quedaría 1 centímetro a la menos 1, y tenemos las unidades de conductividad, Siemens por centímetro a la menos 1. Entonces, decíamos que la conductancia iónica equivalente a dilución infinita la podríamos expresar como la conductancia de cada uno de esos iones, y acá las tenemos de los iones presentes, acá tenemos sus conductividades iónicas, fíjense. La que mayor conductividad tiene el catión es el hidronio o protón, y el anión el oxidrilo. Son los que mayor conductividad tienen, fíjense. Y eso está bien, porque acabamos de decir que para conducir se tienen que mover esos iones. Entonces, es lógico que tengan una alta conductividad los protones y los oxidrilos, porque acuérdense que las soluciones en las que trabajamos nosotros son soluciones acuosas. A ver,
para que entiendan. Los protones y los oxidrilos ni siquiera necesitan moverse para transportar corriente. Se agarran de la mano y transportan, porque los medios son acuosos, chicos, ¿no es cierto? ¿Lo entendemos? Entonces, el protón y el oxidrilo ni siquiera necesitan transportarse para conducir corriente. Es como les digo, hablando mal, se agarran de la mano y está uno al lado del otro y conducen corriente. Por eso tienen alta conductividad el oxidrilo y el protón o el hidrogenio. Decíamos que esas interacciones iónicas crecientes con la concentración del medio podían afectar la movilidad, hace rato hemos definido, y también hablamos de la dilución infinita, que directamente era la suma. Estamos recordando, por ahí repito lo mismo, pero es mi forma de presentarles el tema. Entonces seguimos haciendo hincapié. Si son soluciones diluidas, habíamos dicho que íbamos a considerar concentraciones menores o iguales que 10 a la menos 4. Podemos considerar una dilución infinita, podemos definir la medida en función de las conductividades iónicas. Ahora, si las concentraciones son mayores, ya tenemos que hablar de una concentración iónica efectiva. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que diferenciar entre actividad y concentración, como ya veníamos haciendo. Y la diferencia entre ambas está en función del coeficiente de actividad. Y que ese coeficiente de actividad dependía de la fuerza iónica definida de esta forma. Y que había expresiones para encontrar los coeficientes de actividad. Acá tenemos una expresión que, fíjense, está en función de la carga del ion, de la fuerza iónica, y esta expresión es para fuerzas iónicas elevadas a 25 grados. O sea, ya estamos haciendo diferencias, soluciones diluidas, soluciones concentradas, actividad y concentración son diferentes, hay un coeficiente de actividad. Recién vimos cómo podíamos calcular como la suma, cuando son diluidas, la suma de los cationes y aniones presentes. Ahora, después de haber dicho esto, que hay diferencia entre concentración y actividad en función de los coeficientes, tenemos ese problema puesto en la teoría. Dice, por ejemplo, calcular la conductancia específica de una disolución de cloruro de potasio 0,01 formal a 25 grados, es un electrolito, está totalmente disociado, me dan la fuerza iónica 0,01 molar, me dan los coeficientes de actividad para el potasio y para el cloruro igual a 0,938, entonces yo podría calcular, fíjense, ya no en función de las conductividades de los iones nomás, sino teniendo en cuenta la concentración y el coeficiente de actividad. Entonces reemplazamos en la ecuación que acabamos de ver la conductividad iónica del potasio por la concentración del potasio, por el coeficiente de actividad, la concentración del cloruro con el coeficiente de actividad y su conductancia específica o conductividad. Tenemos de datos todo, qué concentración, 0,01 formal. Tenemos, como tienen el mismo coeficiente de actividad, lo sacamos afuera, tienen la misma concentración, factor común, y sumamos únicamente las conductividades iónicas. Fíjense que del catión potasio y cloruro, potasio 73,5, cloruro 76,3. Ahí está, 73,4, 76,3, bueno, 76,1, depende de la tabla que tomen. Y hacemos el cálculo y me da 1,402 por 10 a la menos 3 siemen por centímetro a la menos 1. Esto es calculado usando todos, en este caso han calculado la fuerza iónica, los coeficientes de actividad, y si yo estaría determinando experimentalmente, fíjense, llegaría a un valor de 1,413 por 10 a la menos 3. Diferentes, pero próximos. Entonces, cuando tengo soluciones más concentradas,
No es lo mismo hablar de actividad que concentración, y habrá que poner en el cálculo justamente afectar por el coeficiente de actividad. Bueno, ¿cómo hacemos las medidas de conductancia electrolítica? Ya sabíamos que G estaba definida como la conductividad por la constante de celda. Acá hay un mejor dibujo que el mío. Acá tienen una imagen de esa constante de celda de inmersión, perdón, de esa celda conductimétrica de inmersión, esa campanita, ahí están los electrodos, esa es la conexión al equipo. La conexión al equipo, bueno, sería esta. Bueno, entonces, ¿cómo hago esas medidas? Dijimos que los valores experimentales de esa conductancia, para obtenerlos, teníamos una celda en una posición estrictamente fija, o sea que la constante de celda está definida porque la distancia entre los electrodos y el aire nosotros no podemos cambiar. El fabricante ya me vende constantes, celdas con diferente constante. Entonces, también quiero recalcarles que el conductímetro mide G, conductancia. Las unidades pueden ser mho, milimho, micromho, siemens, milisiemens, microsiemens, diferentes escalas. Bueno, entonces, en función de que el instrumento va a medir G, hay límites prácticos para hacer esa medida. ¿Por qué límites prácticos? Y porque no puedo tal vez permitir o obtener valores muy grandes de G o valores muy pequeñitos, qué sé yo, por 10 a la menos 9, por 10 a la novena, y sería complicado tratar de manipular las escalas del instrumento para lograr esas diferencias tan grandes. Por lo tanto, hay límites prácticos para medir G. Y esos límites prácticos tienen que ver con esto que acabo de ponerlos conceptualmente, fíjense. Si tenemos soluciones que tienen baja conductividad, entonces, si esta es baja y esta es grande, me va a dar un valor muy chiquitito, como les decía. Entonces, si K es pequeño, la constante de celda también tiene que ser pequeña para darme un G acorde, o que sea fácil de que la escala la pueda poner. Entonces, para que tenga una constante baja, si sabemos que la constante de celda es L sobre S, la distancia debe ser pequeña y el área grande. Y al revés, si tengo electrolitos de alta conductividad, la constante de celda tendrá que ser alta. Por lo tanto, el área debe ser pequeña y los electrodos tendrán que estar más separados. Bueno, vamos a ver esto enseguida, retomamos, conceptualmente ya lo tenemos. Estos electrodos, lo único que me faltaba decirles es que son de platino, cubiertos de negro de platino, para proporcionar un área superficial grande que asegure que la reacción proceda rápidamente en la superficie del electrodo, o sea, porque sea un buen conductor, cumpla con las condiciones que le especifico. Bueno, ya que la profe dijo que depende para que esto tenga una medida racional, voy a tener que jugar con estas dos variables. Esta no puedo jugar mucho porque si tengo de alta conductividad o baja conductividad va a depender de la muestra. Donde yo puedo jugar es con la constante de celda, y jugar, decir, puedo cambiar la constante de celda. Es cierto, fíjense, si tengo agua destilada que tiene baja conductividad, tiene aguas de bebida, tiene más iones, o sustancias orgánicas, tienen conductividad media. Si tengo aguas residuales, soluciones fisiológicas, tienen conductividades elevadas, así está aumentando la conductividad. Fíjense las constantes de celda. Puede ser una constante de celda 0,1, 1, 10,
Hay constante de celda 50 para desechos industriales, por ejemplo. Entonces acá estamos viendo que cuanto mayor sea la conductividad, debo trabajar con una constante de celda mayor, por lo que acabamos de decir acá, para que me dé un G que pueda ser apreciado en las escalas que me da el conductímetro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, más o menos ya me han contado de qué se trata, cómo hago, que tengo que tener en cuenta que puedo cambiar la constante de celda, porque los K, si tengo el electrolito, ya no puedo decir, bueno, no, este electrolito tiene alta conductividad, dame otro que tenga baja. No, ese es el electrolito que estoy midiendo. Entonces tendré que elegir la constante de celda que corresponda. Eso me lleva a decir que las mediciones directas de conductancia deben ser calibradas. ¿Por qué? Y porque, fíjense, sigue siendo un método instrumental y acá mis medidas de conductancia específica se basan en las medidas de conductancia que me da el equipo y que está en función de la constante de celda también. Y si yo sobre la constante de celda no puedo actuar, ya tiene un determinado valor que me dio el fabricante. ¿Y qué pasa si yo no hice bien el mantenimiento de esa celda? Lo han puesto en diferentes muestras que pueden ser ácidas, corrosivas, alcalinas, y pueden haber sufrido un deterioro esos electrodos. Y puede haber dejado de ser su constante, por ejemplo, 1, si estaba trabajando con una constante 1. Puede haber dejado de ser 1, puede ser mayor o menor que 1, y yo estaría introduciendo errores si estoy basando mis medidas de K en función de la medida que me da el instrumento y asumiendo que es una constante igual a 1. Por lo tanto, y aparte porque es un método instrumental, necesitamos calibrar, darle información al equipo. Entonces debo calibrar. Calibrar en este caso significa determinar la verdadera constante de celda, para lo cual hay patrones conductimétricos como el cloruro de potasio. Fíjense, acá tenemos un cuadrito muy pequeño, pero sirve a modo de didáctico, que tenemos diferentes concentraciones normales, en 2 temperaturas diferentes, las medidas de las conductancias, perdón, de la conductividad. Bueno, para ese entonces yo puedo medir G, la celda contiene una solución estándar de una conductancia específica conocida, que es la del cloruro de potasio, y puedo determinar la constante de celda. A ver, ¿por qué, profe, puede determinar? Porque si yo estoy determinando la constante de celda, por la expresión conocida, va a ser la conductividad dividida la conductancia. ¿De quién? Del patrón conductimétrico. La conductividad, qué sé yo, está a 25 grados y la concentración era 0,01, esta es la conductancia. Perdón, la conductividad. Y el instrumento, cuando lo pongo, me da G. Hago el cociente K menos sobre G y me da la constante de celda. A ver. Tal vez acá nos resulte más claro. Bueno, acá es para recordar que para determinar la constante de celda, hacer la calibración del conductímetro, por ejemplo, acá tenemos un conductímetro, acá tenemos diferentes concentraciones de cloruro de potasio certificados, dice, necesitamos un agitador porque hay que hacerlo en condiciones de equilibrio, la célula o celda de conductividad y el sensor de temperatura. Es para recordar todo lo que necesito para hacer una medida. Y acá también voy a tratar de explicarles, así como hice con el pHímetro, con un instrumento que sea con pocas posibilidades o con pocas perillas. Fíjense, si tengo un instrumento donde tiene un control de temperatura, una perilla para controlar la temperatura, ya sea en forma manual o automática, y una perilla para hacer la calibración, que dice calibración. Acabo de decir que hay un patrón conductimétrico, que yo voy a determinar esa constante de celda como K sobre G. Acá dice 12,8
88. Elegí este entonces. Tenemos un patrón de 0,1 normal a 25 grados. Y aquí dice Siemens. Si voy a 12,88 es milisiemens, ¿verdad? Lo único que hice es pasar a milisiemens por centímetro a la -1. Y yo digo que G me dio 11,45. El instrumento cuando puse ese cloruro de potasio me dio 11,45. Yo estoy suponiendo, ¿no? Para mostrarles. Entonces hago el cociente y me da una constante de celda de 1,12. Muy bien. Ahora saco la celda conductimétrica, lavo con agua destilada, recibo en otro recipiente, no en donde voy a hacer la medida, es agua de lavado, seco, con un papel, ese papel de servilleta, las servilletas de cocina que tenemos, y introducimos luego en la muestra, por ejemplo, una muestra de agua potable. Cuando introduzco en la muestra, el instrumento me va a dar una medida de G, 90,55 milisiemens. Pero como les dije, a mí me interesa conocer K, que es una característica, la conductividad, que es una característica de esa muestra de agua. ¿Qué va a ser G por tita? Bueno, tengo G por tita. Hago el producto y me da 101,416 milisiemens por centímetro a la -1. Acá tenemos una tabla donde la encontré, puede variar, depende de dónde traigan la información. ¿Sí? Bueno, podemos decir que está fuera o no de la escala. Bueno, sin embargo, ahí está, eso sería una medida sencilla. Calculo la constante, multiplico y tengo el valor. Puede haber otro instrumento donde ya se le ha sumado a los últimos instrumentos una constante, una perilla que me permita poner constante de celda también, temperatura, calibración y constante de celda. Entonces, cuando yo introduzco la celda conductimétrica en el cloruro de potasio, como decíamos recién, y con el control, por supuesto que ya hemos puesto la temperatura a 25 grados, todo eso ya lo tomo como dicho, porque lo mismo se hacía en potenciometría. Entonces pongo en contacto con el cloruro de potasio y me voy a la perilla de constante de celda y giro y hago que me dé en la lectura, en el visor, 12,88. ¿Qué era 12,88? La conductividad. Entonces, cuando yo con la constante de celda llevo al valor de la conductividad del cloruro de potasio, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo el valor de la constante de celda, porque estoy haciendo que G sea igual a K para ese patrón. Estoy haciendo coincidir el valor de la conductancia con el de conductividad. Dicho de otra forma, estoy poniendo el valor de la constante de celda en el instrumento. Por lo tanto, cuando yo lo saque del cloruro de potasio a la celda, la lave, la seque y la ponga en mi muestra, el valor que me va a dar el instrumento directamente va a ser K, porque ya está puesta la constante de celda. No necesito ni calcularla, como acá, ni multiplicar el valor, porque ya está puesto. Pude hacer G con K coincidente para el cloruro de potasio, para el patrón, entonces puse la constante de celda. Por lo tanto, el valor que me da el instrumento directamente es la conductividad de la muestra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esas son las formas en las que se hace la medida de conductividad o conductancia. Y acá, bueno, encontré otro que me pareció interesante, de nuevo la celda, otro tipo de instrumento, y me pareció interesante acá para recalcarles que se mide la resistencia eléctrica de una disolución. Estoy midiendo la conductividad, la capacidad, pero lo hacemos midiendo la inversa, que es la resistencia. Y también ya dijimos, para evitar cambios de las sustancias, efectos de las capas sobre los electrodos, que haya electrólisis, se aplica una corriente alterna. Eso ya lo dijimos. Bueno, ya dijimos de la corriente alterna. A ver, ¿cómo se hace esa medida? ¿Cómo opera ese conductímetro? Ese conductímetro, fíjense, se va a tener que medir la resistencia
Dice, los conductímetros modernos consisten en una celda de vidrio con 2 electrodos de negro de platino de área A y distancia definida L, la campanita que vimos. Esa resistencia que tenemos que medir, se mide a través de un sistema de resistencias en paralelo llamado puente Wheatstone, que ustedes deben haber visto en física. Tampoco quiero que sean especialistas en física, pero simplemente vamos a entender conceptualmente cómo es la medida. Fíjense, tendríamos este puente Wheatstone, tenemos la medida, estos puntos donde están conectados a la fuente de corriente alterna. Por lo tanto, tenemos esta rama que está en paralelo con esta rama. Tenemos 2 resistencias físicas fijas, una resistencia variable, y acá estaría puesta la celda conductimétrica, que va a ofrecer resistencia, por supuesto, al paso de corriente también, el electrolito. La condición es que en este diagrama, la resistencia esta variable se utiliza, dice, como para balancear las 2 ramas en paralelo, o sea, para hacer de manera tal que no circule corriente. Se balancea la corriente en esta línea y en esta línea de manera tal que si pongo un amperímetro acá no circula corriente, lo que estoy diciendo que la tensión o el voltaje del punto B es igual a la tensión o voltaje del punto C. A ver, en base a esto se hacen las medidas. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Dijimos que en el amperímetro acá no vamos a registrar corriente, que IA es 0. Estos son en serie, por lo tanto, I1 e I2 son iguales. Estas son en serie, I3 e IC son iguales. Entonces ahora vemos que la diferencia de potencial entre dB es a vez E, como I1 R1 es a I2 R2. Como los I son iguales, los puedo simplificar y me queda que esas diferencias de potencial o de tensión están dadas en función de las resistencias. De la misma forma vamos por la otra rama, BDC es a BCE, como I3 es a R3, como I3 por R3 es a IC por RC. Nuevamente, como son iguales, simplificamos. Y ahora hacemos cumplir que el potencial en B, o la tensión en B es igual a la tensión en C. Entonces, tengo B de B sobre B, BE es igual a B de B, porque el C se cambia por B, y el BCE, B, o sea que son los mismos. Por lo tanto, si estos primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces, tengo finalmente una relación de resistencias, donde la única incógnita va a ser la resistencia que ofrece la celda conductimétrica. Entonces, la resistencia de la celda, dice, se determina por la relación entre R1, R2, R3, según esa ecuación. Acá encontré otro diagrama mejor donde está esa celda. Bueno, tal vez no van a coincidir las resistencias, pero el esquema es el mismo. Tenemos 2 resistencias fijas, una resistencia variable, una resistencia que corresponde a la celda de conductividad. Por lo tanto, si la relación de las 2 resistencias del brazo conocido es igual a la resistencia del brazo desconocido, la corriente entre los puntos B y C se anula. Bueno, acabamos de demostrar entonces, en esas condiciones se mide la conductancia, o sea, a través de una medida de resistencia que ofrece ese electrolito al paso de la corriente. Muy bien. Hablamos de un electrolito fuerte, o sea que está totalmente disociado, ¿no es cierto?
Si es una disolución muy diluida en un disolvente puro, como el agua, o sea que tenemos de un solo electrolito, decimos que la conductividad se podía expresar en función de lo que ya veníamos viendo. Sin embargo, va a cambiar esta historia cuando la conductividad del disolvente es 0,5% de la conductividad de la disolución. Entonces, si no tengo en un disolvente puro de actividad, o sea que hay un solvente que tiene conductividad al igual que mi solución, voy a tener que hacer una corrección. La conductividad de ese electrolito va a tener que ser la conductividad de la disolución menos la del disolvente, porque en esta condición se hace importante el disolvente. Como nuestras soluciones generalmente son todas acuosas, generalmente no tenemos ese problema, pero lo tenemos que tener presente. Acá es importante cuando las concentraciones son superiores, o sea, cuando no tenemos soluciones diluidas, la conductancia se usa como una medida de concentración a través de curvas de calibrado. Puedo hacer curvas de calibrado y medir la conductancia de patrones y después medir la conductancia de una muestra. O también puedo utilizar las medidas de conductancia debido a otras especies que no puedan separarse en forma total y sencilla. Cuando yo no puedo discriminar, como les decía, todos contribuyen al proceso de conducción, y cuando yo no los puedo discriminar y hacer mediciones directas, porque no está tan especificado el tema que estoy analizando, la solución que estoy analizando, puedo recurrir a las valoraciones conductimétricas. Y voy a zafar de este problema, hablando mal y pronto, del problema que tenga, que todos contribuyen, que no puedo separar y demás, no puedo hacer una medición directa porque es selectiva. Una valoración conductimétrica sí me puede sacar del apuro porque se trata de medidas de conductancias relativas, no absolutas. A ver, ¿qué está queriendo decir la profe? Por ejemplo, si yo tendría una solución diluida de un solo electrolito, qué sé yo, cloruro de potasio, cloruro de sodio, yo puedo determinar la conductividad específica, la conductancia específica o la conductividad a través de un instrumento, ¿sí? Medimos. La constante de celda, el instrumento me da y está definido. Los lambda I, las conductividades iónicas, están tabuladas. Si tengo potasio y cloruro nada más, por lo tanto puedo despejar la concentración, porque todo el resto es conocido, cuando es un solo electrolito. Sin embargo, dice, si yo tengo soluciones fisiológicas, lo que usan para los enfermos, acuérdense que justamente le incorporan sales, soluciones de ácido, soluciones de fertilizante, a ver si podemos tener en mente acá. Supónganse que yo tengo que preparar, no como en el laboratorio, volúmenes pequeños de ácido, sino que tengo que preparar volúmenes grandes, unos tanques de 100 litros. A ver, pongamos el peor de los casos, ácido sulfúrico, de cierta concentración, pero un volumen de 100 litros, y la verdad que no podría preparar como en el laboratorio donde me dicen que no se da de beber al ácido, que primero tendré que poner el agua, después el ácido, y manipular todo eso es difícil. Entonces lo que yo podría hacer, aunque ahora se me ocurre ese ejemplo, yo en realidad acá puse un fertilizante como el sulfato de sodio, también puede ser que utilizan fertilizante. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podríamos hacer? Preparar soluciones de diferente concentración a nivel laboratorio, acá de sulfato de sodio o de ácido sulfúrico, y le medimos la conductancia y obtenemos esta curva.
esta recta. Entonces resulta que yo quiero preparar ácido sulfúrico, qué sé yo, por decirles algo, 4 normal. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué harían ustedes? Y bueno, yo lo único que sé es que debo tener, que si es 4 normal, tiene esta conductividad. Muy bien, entonces yo pongo en el tanque agua y le empiezo a agregar el ácido y solamente voy midiendo, o le empiezo a agregar el sulfato de sodio y solamente voy midiendo la conductividad, que ya sé que si es una concentración 4 va a tener que tener esta conductividad de 9, por ejemplo. Y trabajo así, mido la conductividad. Se puede hacer este tipo de solución, este tipo de solución. O tal vez puedo trabajar con muestras más complejas, por ejemplo, aguas con sólidos totales disueltos, y puedo encontrar en esas aguas y los sólidos totales disueltos una relación entre la conductividad y esos sólidos totales disueltos. ¿Cómo lo puedo hacer? Preparar soluciones con distintos contenidos de esos sólidos, supónganse, y le mido la conductividad, igual que estábamos haciendo acá. Preparamos soluciones con diferente contenido de sólido y mido la conductividad. Evaporo el solvente y peso el sólido. Por lo tanto, voy a poder obtener gráficos relacionando la conductividad y los sólidos presentes. Y podemos expresar. Y ese sería el gráfico que ustedes tienen acá, que se han determinado para aguas. Fíjense, para que nos dé una línea recta, que nos daba acá, necesitamos que sean escalas logarítmicas, como vemos acá. Logarítmicas. Entonces tenemos, resulta que yo tengo esta gráfica, estoy analizando agua, lo único que voy a obtener de datos es la medida de conductividad de la muestra de agua. Vengo, intercepto la recta, bajo y voy a tener las partes por millón de sales o sólidos disueltos. ¿Estamos de acuerdo? Y también, seguramente, tal vez han hecho, como dijimos acá, han preparado esos sólidos como carbonato de calcio, cloruro de sodio. Entonces han visto que una solución de carbonato de calcio de una parte por millón tenía esta conductividad. Y el cloruro de potasio, esta conductividad. Entonces, yo puedo decir que si 4,99 microsiemen por centímetro elevado a menos 1 corresponde a 1 ppm, estas 10 ppm ¿a cuánto va a contribuir? ¿Estamos de acuerdo? O sea, podemos relacionar. Nosotros lo utilizamos algunas veces en el laboratorio, pudimos algunos años traer muestras de agua mineral, donde en el etiquetado de las muestras de agua mineral decía residuo conductimétrico. Ese residuo conductimétrico de dato era justamente esto. Entonces podíamos observar ese residuo conductimétrico y algunas veces los pudimos relacionar inclusive con el contenido de carbonato de calcio que decía el etiquetado, cloruro de sodio. Bueno, pero ese es para lo único que me puede servir las mediciones directas. Bueno, necesitamos ver cómo influye la temperatura en las medidas de conductancia. Esa influencia de la temperatura o variación de la conductancia con la temperatura está dado por el coeficiente de temperatura de la disolución. Y ese coeficiente depende de los componentes químicos disueltos y del disolvente, que de los componentes químicos de su concentración. Desde ya que ese coeficiente depende de la temperatura misma, o sea que es necesario definir una temperatura estándar de referencia. En función de lo que acabamos de decir, me queda esta expresión donde tenemos la conductancia específica, la temperatura de medición,
como la conductancia específica, la temperatura estándar o de referencia, multiplicada por esta expresión, donde T es el coeficiente de temperatura estándar o de referencia, dado en porcentajes por cada grado centígrado. T es la temperatura de medición y T es la temperatura de referencia. Estos T pueden tener un valor relativamente alto. Este porcentaje por cada grado centígrado podría ser 2,5% por cada grado centígrado. ¿Cómo puedo utilizar este? Fíjense, a ver, digamos, para que nos quede bastante, no se me ocurrió hacer el cálculo, pero supongamos, para que sea fácil, que, que estemos midiendo a 28 grados y la temperatura de referencia sea 25. Entonces, y a esa temperatura de referencia que nos dé 1 para que hagamos rápido el cálculo. Entonces, este T dice que es relativamente alto, 2,5% por cada grado centígrado. 2,5% estaría puesto acá. El 2,5% quiere decir 2,5 dividido 100 es 0,0025, ¿sí? Por la temperatura medía 28 y la referencia era 25, tengo 3. 3 por 0,000 por 1, entonces algo va a variar acá. Tengo que multiplicar 1 por todo esto. Háganlo como tarea, chicos, inventen cualquier valor y vean la diferencia. O sea que puede ser la influencia de la temperatura importante, puede ser el 2,5% por cada grado centígrado. Todo esto es para razonar y llevarme a decir que es importante la compensación de temperatura, ya sea manual o automática, porque si durante la medición es importante la compensación de temperatura, porque si yo lo pongo el compensador va a hacer toda esa corrección, porque cuando no puede, o sea, ¿cuándo es importante? Cuando no puede mantenerse constante la temperatura. Si yo quiero hacer una medida que esté, supónganse, a 25 grados, y resulta que ese día está haciendo 40 grados de calor, y la verdad que seguramente la solución no va a estar a 25 grados. Y la tendríamos que hacer la medición en un baño tal vez, pero para mantener constante el baño y todo eso, y es complicado. Es importante entonces utilizar el compensador de temperatura, ya sea manual o automático. Bueno, dejamos las mediciones directas y ahora vamos a hablar de las titulaciones conductimétricas. Y vamos a ver que el agregado de un electrolito a una solución de otro electrolito bajo condiciones que no produzcan cambio apreciable en el volumen. O sea, es importante cuando hago una titulación, si yo pongo en el Erlenmeyer 100 mililitros de solución y después cuando le agrego un titulante termino con un volumen de 500 mililitros y la verdad que la conductividad ha variado porque acuérdense que estaba en función acá de la dilución. Entonces, cuando yo hago una titulación, tengo que tener en cuenta que no se produzca un cambio apreciable en el volumen, que si yo empiezo con 100 no termine con 500, que tal vez le tenga que agregar 10 mililitros, 20 mililitros, 5 mililitros. Eso ya me está diciendo que seguramente tendrá que ver algo la concentración del titulante. A ver, veamos de qué está tratando de hablar la profe. Un cambio apreciable en el volumen no se debe producir porque va a afectar la conductancia de la solución, sí. Aparte, si ocurre una reacción iónica, por ejemplo, el agregado de una base a un ácido, puede aumentar o disminuir la conductancia. Por ejemplo, por el reemplazo de los protones que tenían alta conductividad por otros de conductividad más baja, puede disminuir.
¿sí? Entonces, cuando ocurre una reacción, G puede aumentar o disminuir, va a depender. Cuando no ocurre una reacción iónica, y es el agregado de una sal simple a otra, cloruro de potasio a nitrato de sodio, por ejemplo, G va a aumentar, no aumenta y disminuye, aumenta. ¿Por qué? Porque va a haber más iones en solución para conducir corriente. Acá no, porque acá se están poniendo en juego especies que aparecen y que desaparecen. Acá hay un ion que está desapareciendo y está apareciendo alguien de más baja conductividad, o sea que no puedo definir como acá aumenta, ¿no? Acá puede aumentar o disminuir. Eso es importante, si no hay y si hay reacción. Acá tenemos el ejemplo de si hay reacción. Fíjense, tenemos ácido clorhídrico y lo estamos titulando con hidróxido de sodio. Entonces tengo ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, está totalmente disociado. El hidróxido de sodio es una base fuerte que está totalmente disociada. Esa reacción me produce agua y cloruro de sodio, que es una sal, un electrolito que está totalmente disociado. Bueno, entonces, si yo me fijo, digo, a ver, ¿qué va a pasar con cada ion? Y el primero que me salta a la vista acá es decirles, si yo tengo el cloruro que tengo inicialmente, ¿es el mismo cloruro que voy a tener al final? Sí, el cloruro que tengo inicialmente es el cloruro que tengo al final. O sea que la contribución del cloruro a la conductividad va a ser constante. Ahora, el protón que tengo inicialmente y tiene una alta conductividad, cuando reacciona, forma agua y va a estar siendo reemplazado por un catión de más baja conductividad. O sea que la conductividad debida a ese catión va bajando y la conductividad del catión que estoy incorporando va aumentando. Bien. ¿Y qué pasa con el oxidrilo? Y el oxidrilo, mientras haya protones, se va consumiendo, se va consumiendo, se va consumiendo. Cuando ya no haya más protones, recién va a empezar a aumentar o contribuir los oxidrilos. O sea, fíjense, tenemos de los protones que bajan, del sodio que aumenta, del oxidrilo que aparece a partir del punto de equivalencia y del cloruro que es constante. Si yo hago una suma de cada una de estas contribuciones, yo obtendría una curva de la titulación de este tipo. Este es el resultado final como consecuencia de todas estas contribuciones, donde en las cercanías del punto final o punto de equivalencia deja de ser lineal y se produce una curvatura, generalmente porque las reacciones no son completas. Entonces la forma que yo tengo de determinar el punto final es trazando la recta que represente esos puntos, la recta que representa esa linealidad, y donde se interceptan esas dos líneas abajo y tengo el volumen del punto final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese sería el ejemplo de si ocurre una reacción química, puede aumentar o disminuir. Disminuye y después aumenta. Y ya vimos por qué. Y acá tienen ustedes un gráfico que encontré, que está puesto en colores, la contribución constante, a medida que disminuye el protón, está apareciendo el sodio, y que después del punto final aparece el oxidrilo. Pero fíjense, para que yo no tenga que tener escalas acá, se ha utilizado un artificio matemático. En el eje de las X vamos a representar un factor. Y ese factor es volumen de titulante que agregué dividido el volumen del punto de equivalencia. Entonces digo yo, cuando le agregué un volumen igual al punto de equivalencia, ¿cuánto vale ese factor? 1. ¿Sí? Estos dos son iguales. Le agregué un volumen igual al del punto de equivalencia, vale 1. Le agregué el doble del volumen del punto de equivalencia, va a valer 2. Listo, yo ya puedo decir que acá va a estar el punto de equivalencia y acá ya, cuando ya ha habido en exceso. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma, esto, bueno, acá no decimos nada, pero se refiere a esto. Ustedes tienen esto puesto en la teoría también. Lo que yo encontré se los puse. Ahora sería el ejemplo que veíamos acá. Si no ocurre una reacción química, el agregado de una sal simple a otra,
puede aumentar G. A ver, resulta que yo estoy titulando cloruro de potasio con nitrato de sodio. Inicialmente, ¿qué voy a tener? A ver, hagamos los cálculos, porque también se puede calcular. Inicialmente tengo cloruro y tengo potasios. Dos iones que van a conducir corriente. Es un electrolito totalmente disociado, conducen corriente. La reacción es esta también, fíjense, dos electrolitos. Muy bien. ¿Cuánto va a ser? La del potasio, la del cloruro, lo saco de tabla, ¿no es cierto? Ya hemos visto, están acá, cloruro, potasio, cloruro 76 y algo, potasio 73. Si no me equivoqué, esos son valores que están acá, porque me puedo equivocar, 73, y les dije que me equivoqué. Y ya me equivoqué. 73, bueno, a ver, 73, y el potasio me falló. Ay, me falló el potasio. El potasio es 73 y el cloruro es 76. 73, 76, a ver. 73 y este 76. Bueno, en la cabecita sumamos y me da más. 70 y 70, 140, 150. Muy bien. En el punto de equivalencia, ¿qué ha pasado? Se ha formado cloruro de sodio disociado, nitrato de plata disociado. O sea, ¿quiénes van a conducir? Todos. Subió a 273 y acá es del sodio el que puse. Muy bien, subió. Después del agregado de dos equivalentes, dice. O sea, como la reacción es equivalente a equivalente, con un equivalente se ha producido todo esto. Y el agregado extra de equivalente, ¿qué me va a producir? Sodio y nitrito. Y nitrato. Entonces tengo de nuevo cloruro, sodio, nitrato, cloruro de potasio con un equivalente. Y el exceso del otro equivalente, sodio y nitrato. Pucha, ahí hay dos signos más también. Entonces, sumado, fíjense qué ha pasado. Y aumentó la conductancia, como me decía acá. Si no ocurre una reacción iónica, o sea, los iones no están reaccionando, porque hay una reacción, profe, sí, pero los iones no están, siguen en solución. Y únicamente pueden transportar corriente si están los iones en solución. Si habría un precipitado, no puede transportar corriente. Entonces, solamente los iones en solución. Y acá, profe, ¿qué pasó? Y acá dejó de ser un ion, se ha transformado en una molécula de agua. Solamente los iones transportan corriente. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia. Bueno, y acá cometí el error. ¿Estamos de acuerdo? Entonces iría aumentando. Muy bien. Entonces vamos a hablar del cambio de volumen que me decía. Tengo que agregar un pequeño volumen para no cambiar, no producir efectos de dilución sobre las medidas de conductancia. Dice, durante una titulación el volumen de la solución crece constantemente, sí, le estamos agregando, y hace que las curvas de titulación no sean lineales, esto que se mantenía, se podían hacer curvas también. Entonces puedo hacer correcciones de conductancia por ese efecto de dilución. ¿Y en qué consiste esa corrección? Que a las medidas de conductancia que les da el instrumento, le tienen que multiplicar por este factor de corrección, que es B0 más B sobre B0. Acá les puse B0, sería el volumen inicial de solución que tengo para titular. Y B va a ser cada uno de los volúmenes que les voy agregando cuando estoy titulando. Entonces, B0 más B sobre B0, volumen inicial de la solución, volumen total del reactivo que le voy agregando. Entonces, este valor siempre va a ser mayor que 1. Por supuesto que no va a ser 10, será 1, y algo. Y ese valor
multiplico por G y va a estar el valor de G corregido y me va a permitir tener respuestas lineales. Por supuesto que al hacer esta corrección yo estoy suponiendo que la conductividad es función lineal de la dilución. Es una buena aproximación suponer eso. Por supuesto, estoy hablando de cambios de volúmenes pequeños. Por lo tanto, para mantener esos volúmenes pequeños que necesito para no afectar, el reactivo para una titulación conductimétrica es varias veces más concentrado que la solución que se titula. 10 o más le he puesto. A ver, acá en este ejemplo, vamos a ver. Acá vamos a valorar, dice, 100 mililitros de una solución 0,1 miliformal de cloruro de calcio con nitrato de plata 0,01 formal en una celda que tiene una constante de tanto, que están dadas las conductancias iónicas sacadas de la tabla. La reacción de valoración, acuérdense que siempre nos interesa iónica. Acá, ¿qué va a ser? Una volumetría por precipitación, ¿verdad? Donde el cloruro va a reaccionar con la plata y va a formar el cloruro de plata. Hay una reacción. Y acá hay un precipitado, o sea, cuando esto no va a conducir corriente. Acuérdense que solamente los iones conducen. Bueno, vamos a ver ese concepto. Por lo tanto, tiene un KPS, hay un precipitado. Y acá hice hincapié en que tenemos que trabajar en las mismas unidades. Está puesto a propósito. Si es miliformal, para ponerlo en formal, ¿estaría bien ahí? Formal. Bien. Y si comparo, es 100 veces más concentrada el nitrato de plata que el cloruro de calcio que voy a titular. Muy bien. Veamos, como en toda titulación, les dije siempre hay un punto, hay 3 zonas, antes del punto de equivalencia, en el punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. ¿Dónde estaría el punto de equivalencia acá? Y me conviene trabajar con el cloruro, no con el cloruro de calcio, sino vamos a la reacción directamente, es cloruro con plata. Si la concentración del cloruro de calcio es 0,0001 formal, ¿cuál es la del cloruro? Multiplicado por 2, ¿verdad? ¿Sí? A ver cómo calculamos el punto de equivalencia. Formalidad del cloruro, 2 por la formalidad de esa solución, dividida la formalidad de la plata, me da 2 mililitros. El punto de equivalencia está en los 2 mililitros. Lo acabamos de determinar. A ver, veamos. Antes del punto de equivalencia, ¿qué va a pasar? ¿Quién está en exceso? El cloruro. Muy bien. A ver, si nos resulta más fácil, en lugar de hablar de formalidad, hablemos de molaridad. Entonces, a ver, ¿qué concentración de cloruro tengo? Después que le agregué cierto volumen de titulante. Serían los 100 mililitros que tenía de solución por la molaridad de la solución de cloruro, lo que tengo inicialmente, menos el cloruro que reacciona, va a ser el volumen del titulante por la concentración. Entonces, los moles que tenía inicialmente de cloruro menos los que han reaccionado, como es mol a mol, con nitrato de plata son los moles de cloruro que me quedaron sin reaccionar. Como es concentración, debo dividir en un volumen a esos moles. ¿Y qué volumen tengo? Los 100 mililitros que tenía inicialmente, más el volumen que agregué de titulante. Y así iríamos calculando la concentración de cloruro hasta antes de los 2 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es la concentración de la plata? Dice, y se desprecia. Y la verdad que sí, que no hay plata en solución porque estamos antes del punto de equivalencia, entonces todos los cationes plata están reaccionando con el cloruro y formando el cloruro de plata. Por lo tanto, la concentración de iones libres no hay, si la puedo despreciar. Y la concentración de calcio, y es el que tengo inicialmente, el que voy a tener hasta el final, ¿y cuál va a ser su concentración? Y del calcio esta. Constante. Y del nitrato, y bueno, el nitrato, como voy agregando nitrato de plata, ¿cuál va a ser?
lo que agregué por su concentración dividido el volumen total también. Siempre los moles que agregué. También va a ir cambiando. Acá va cambiando, este se mantiene constante, acá se desprecia. Si yo tengo que calcular G, y no nos hagamos tanto lío, porque si bien es K, pero el instrumento nos da G, ya no nos interesa en este caso la constante de celda, ¿sí? O sí, pero lo pongo. Está bien, acá está. Yo pongo G, K, igual. Bueno, entonces acá tenemos K sobre tita lo teníamos de dato, sumatoria de las conductividades iónicas por sus concentraciones, 10 a la menos 3, constante tita, saco fuera, hago la sumatoria ahora, concentración de quién, del cloruro, por, en realidad primero hagamos la del cloruro, la tendríamos que tener en cuenta acá, cada vez calculada, por la movilidad, la del nitrato, que va a ir cambiando, porque va cambiando el volumen del reactivo titulante por su conductividad iónica, y finalmente de la que se mantiene constante, que es el calcio, por su conductividad. Y calculo. Muy bien, y así iría calculando hasta un volumen llegar de titulante agregado menor que 2. Ahora, ¿qué pasa en el punto de equivalencia? La concentración de cloruro igual a la concentración de la plata, y se forma el cloruro de plata, o sea que se desprecian. ¿Por qué? Porque están formando el cloruro de plata. ¿Quién va a quedar en solución? El calcio que tenía y el nitrato también con un volumen igual al volumen del punto de equivalencia. Bien, calculamos el valor. Después del punto de equivalencia, ¿quién va a estar en exceso? La plata. Entonces vamos, la plata, lo que agregué de titulante en exceso menos lo que reaccionó totalmente con el cloruro, me da los moles de plata que está en exceso dividido el volumen total. Acá el cloruro se desprecia, sí, porque ya está todo precipitado como cloruro de plata, no hay cloruro libre. El calcio sigue siendo el mismo y el nitrato, como siempre, va a depender del volumen del titulante en exceso agregado y volvemos a calcular. Entonces, en función de cada una de esas concentraciones, puedo ir graficando inclusive y obtener un gráfico de este tipo. Fíjense. Es el mismo, aunque los analitos pueden ser diferentes, que era cloruro de calcio, en este caso es cloruro de potasio con nitrato de plata. Y está lo mismo que veníamos viendo, o sea que lo que vimos es esta representación, que la acabamos de mostrar. El potasio se mantiene constante, va a haber plata una vez que se supera el punto final, porque ahí ha reaccionado toda la plata con el cloruro y ha ido formando cloruro de plata. Muy bien. Puede ser este otro tipo de titulación de un ácido clorhídrico con un ácido fuerte con una base débil. También fíjense, el protón va a ir siendo reemplazado por el amonio. Y el cloruro que tenía inicialmente se mantiene constante. Y acá van reaccionando, formando el cloruro de amonio, cloruro de amonio, cloruro de amonio, hasta que llegamos al punto final. A partir del punto final, se mantiene constante. El cloruro y el amonio son los únicos que están libres para conducir. De la misma forma que un ácido débil y una base débil. El ácido acético y un ácido débil y una base fuerte, el ácido acético y el hidróxido de sodio. Acá es un protón, está siendo reemplazado por el sodio, que es el que voy agregando y aumenta. El acetato va reaccionando, cuando llego al punto final, el acetato es constante, el que va a aumentar es el sodio, y a partir del cual también empieza a contribuir el oxidrilo.
Y esto es lo mismo, todo igual. Acetato de amonio, se mantienen constantes. Bueno. Entonces, a ver. Muy bien. Bueno, hemos terminado el tema, chicos.